resultando en justificación, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Así tal como una transgresión resultó como la condenación de todos para los hombres, así también como por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia y para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Sean bienvenidos a nuestro podcast de predicación bíblica. Estamos continuando nuestra serie del libro de los Romanos y hoy el tema es Adán y Cristo. El tema de este pasaje es tan denso en su contenido y es uno de los pasajes más densos de la palabra de Pablo a los romanos. Y sin embargo el tema es increíblemente simple. Sí es un tema sencillo porque es el tema del pecado y la muerte vinieron de Adán y así también la vida y la justificación vinieron por medio de Cristo. Entonces vemos que siempre el pecado y la muerte entraron por Adán. O sea, nomás te comiste la manzanita y ya fue. Sí, así fue. Se comió la manzanita y valió. Es una realidad. Es una realidad de que así fue por el pecado de Adán. Porque por un pecado entró la muerte. Entonces la justicia y la vida vinieron por Jesús. Y si nosotros entendemos eso, hemos entendido, vas a entender entonces la enseñanza central del pasaje de las Escrituras. Si tú ya has entendido eso, has entendido el pasaje central de toda la Biblia. Hay una similitud y entonces tú tienes que entender que hay una similitud entre Adán y Jesucristo. Y aquí en la Biblia se le llama segundo Adán y al mismo tiempo hay una diferencia muy grande, abismal. Prácticamente la diferencia que hay desde Ciudad Juárez hasta Distrito Federal, y eso es por poner una ilustración, un ejemplo, porque es una diferencia que no cabe, la verdad es una gran diferencia la que hay entre Adán y el Señor Jesucristo. Y eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice en el versículo 14 de Romanos 5, que es el pasaje que estamos leyendo, que es una figura literalmente en un tipo del que debe de venir, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Adán fue un personaje real, histórico, de carne y hueso como tú, como yo, pero una prefigura de Jesucristo en el sentido de que ambos impactaron a la raza humana, uno para mal y el otro para bien. Lo que hizo Adán afectó a todos los que descienden de él. ¿Y quiénes descienden de Adán? Todos los seres humanos. Y lo que hizo Jesús trae bendición sobre todos los que están unidos por la fe. Entonces Adán pasó a fregar a la humanidad y Jesucristo pasó a salvar a todos aquellos que creen en él. O sea, por Adán todos heredamos la maldición del pecado, pero Jesucristo vino a remediar esto de que todos los que crean en él son aquellos que verdaderamente van a ser salvos y librados de la ira. Y surge la pregunta importante, bueno, ¿yo qué culpa tuve de lo que hizo Adán? ¿Y por qué lo de Adán sí es a fuerzas? Pero la salvación yo la tengo que aceptar. Bueno, solamente quedémonos en el punto de Adán, porque de hecho la salvación ya lo hemos visto que eso es soberanía completa y total de Dios, pero eso no te exime de tu responsabilidad. Ese es un punto y aparte, pero el otro punto de Adán es que mira, cuando la Biblia dice que Adán de alguna manera representa a toda la humanidad, es porque no importa qué ser humano es el que haya estado ahí, no importa qué personalidad sea la que hubiera ocupado el lugar de Adán, cualquiera hubiera fallado en la prueba porque cualquiera estaba sujeto a pecado. Entonces todos los seres humanos, el que hubiera estado ahí hubiera pecado. Por eso Adán te representa perfectamente, porque Adán hubiera pecado igual que tú, igual que yo. Lo que hizo Adán afecta a todos. Ahora, ¿cómo es posible que las personas puedan recibir el favor de Dios por la obra de una sola persona? Y Pablo nos lo va a explicar en el versículo 12 al 21 de Romanos, y todo esto con el propósito
de asegurar a los creyentes, que es lo que Pablo viene hablando en los versículos 1 al 11. Tanto el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extiende a todos los hombres porque todos pecaron. La respuesta de por qué el mundo está tan mal, Pablo la resume en la historia de la degradación en 3 pasos. Primer paso, el pecado entró en el mundo. Y segundo paso, por causa del pecado entró en la muerte. Y tercer paso, la muerte se extendió a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos sin falta pecaron, ¿sí? O sea, como volvemos a repetir, tú puedes decir, es que no se me hace justo, es que cómo es posible que Adán pecara, es que yo no hubiera pecado. Mira, en el hipotético caso de que tú no hubieras pecado, al tú ocupar el lugar de Adán, tú hubieras pecado, porque todos los seres humanos somos dados al pecado. Lo que no somos dados es a reconocer que pecamos. Siempre le echamos la culpa a alguien más, siempre buscamos excusas. Por ejemplo, una de las excusas más absurdas que ponen los jóvenes es de, pues todos los cristianos pecan, ¿no? O sea que si los cristianos se tiran a un puente, ¿tú también te tiras a un puente? No, yo no. Bueno, eso es lo que mucha gente pone para seguir pecando. Entonces Pablo presenta el pecado aquí como un invasor extranjero que entró y que penetró en el mundo para corromper la creación de Dios. Y vio todo lo que Dios había hecho, que era bueno en gran manera, pero el pecado se introdujo en el mundo, y el que abrió la puerta de par en par le entregó la llave de la ciudad, pues fue Adán. El pecado sí se originó en Satanás, pero entró en el mundo por la obediencia de Adán, y por eso se dice que por un hombre y por causa de ese acto de rebelión, todos se le llama pecado original. Y la palabra pecaron es que se encuentra en el hecho de que todos pecaron. El evangelio, y eso es lo que nos lleva a entender el evangelio. Dios siempre ha tratado con la raza humana a través de pactos, por medio de un mediador, por medio de un representante, y en este caso este representante es Cristo. O sea, tú no eres pecador porque pecas, eres pecador por naturaleza. Y el pecado le fue imputado a toda la raza humana. Pero como dice Pablo, esto no sucede con la dádiva, con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre abundaron para los muchos. Y si existe una semejanza entre los dos, pero la diferencia es abismal. Por un lado, lo que hizo Adán es catalogado como una transgresión, y Adán decidió voluntariamente traspasar el límite impuesto por Dios para reafirmar su autonomía. Jesucristo, en cambio, siendo Dios, decidió hacerse hombre y someterse a la voluntad de Dios para llegar a ser un instrumento de gracia y de salvación. Y por la transgresión de Adán murieron los muchos, mientras que por la gracia de Cristo los creyentes reciben nada más y nada menos que el don de la vida eterna. Así que si lo ponemos de otra manera, una montaña de pecados trajo como resultado una montaña de gracia infinitamente mayor. Y por lo tanto, como punto final, realmente creemos que nuestra vida nos pertenece. Y tanto lo creemos, y como te vuelvo a repetir, usamos cada excusa. Esa de que te acabo de mencionar no es la única excusa. Esa de que pues, todos pecan no es la única. Tanto lo creemos así que mucha gente se acerca a esa excusa, pero hay infinidad de excusas. Pero todo se resume en que tú piensas que tu vida te pertenece. Porque por eso dices, bueno, pues que los demás pecan para sentirme yo un poquito mejor y tranquilizarme. Pero si yo entendiera realmente que mi vida es mi vida, entonces yo tengo que entender que algo tengo que dar de cuenta sobre esta vida, que algo no está bien en esta vida, porque hay algo que no está bien en el ser humano. Y es entonces cuando es el Espíritu de Dios hablando a tu vida y mostrándote que tu vida ya no te pertenece. Que tú ya no haces lo que tú te imaginas, sino que haces lo que Dios te manda. Y eso es aquí donde vemos que ciertamente sí, como un punto, y aparte también dentro de nuestro punto final, la iglesia sí necesita un avivamiento. Pero sabes que este avivamiento comienza de adentro hacia afuera. Y por lo tanto tal vez deberíamos nosotros de hacer un profundo examen y un análisis en nuestras vidas, si de verdad estamos haciendo las cosas como
Dios lo está mandando. Si de verdad, en serio, estamos nosotros creyendo como Dios lo está haciendo. Y sobre todo, ¿estamos viviendo la vida que Dios nos mandó a vivir o seguimos viviendo como nosotros creemos? Si tú sigues viviendo como tú quieres vivir, entonces desgraciadamente no has entendido el camino de Dios. No te llames salvo porque sigues haciendo lo que tú quieres. No te llames cristiano porque sigues haciendo lo que tú quieres. Pero es como, por ejemplo, recuerdo que una persona decía en uno de los cursos de matrimonio que se da en mi iglesia, decía, ya tomé el curso, ya aprendieron cómo tratar a la esposa, hacerle de comer, a darle masajito en los pies cuando lo necesite, pero aquí en mi casa sigo mandando yo. O sea, no entendiste que ya no, que manda Cristo, ¿no? No entendiste que literal tú ya no eres el único que que decide cómo hacer las cosas. O sea, tú sigues creyendo en tu manera de pensar que el que manda eres tú. Y si tú sigues creyendo eso, desgraciadamente no estás viviendo conforme lo que Dios está exigiendo. No eres creyente. En ti no ha reposado la gracia. O sea, tú sigues del lado de esa maldición que Adán nos heredó. ¿Cuál es la cura para esta enfermedad llamada pecado? La cura es el Señor Jesucristo. No hay mayor cura, no hay mayor seguridad que el propio Jesucristo. Hoy no te atrevas a apagar este podcast, a seguir tu vida,